Hola, continuamos con el tema de cuándo es bueno un libro. Vamos a hacer la siguiente imaginación. Supongamos que vienen del espacio exterior unos extraterrestres antropólogos y que se encuentran a un conjunto de seres humanos leyendo libros bajo un árbol. ¿Cómo explicarían ese ritual que están observando? Si fueran antropólogos como Bronislaw Malinowski, que nos describe su experiencia en los argonautas del Pacífico Sur en la Micronesia, dirían quizá lo siguiente: están leyendo libros porque a través de la lectura de libros contribuyen a la reproducción de su sociedad. El rito de leer un libro contribuye a algún fin de su sociedad. Esa es la explicación funcionalista, es la explicación que le dio Malinowski a los ritos de los habitantes de la Micronesia. Ellos hacen ese conjunto de cosas porque les resultan útiles para reproducir su sociedad. La lectura resulta útil para reproducir nuestra sociedad y por eso leemos. De otra manera, podemos no fijarnos en los objetivos de la sociedad, sino en los objetivos del individuo, que a final de cuentas tienen que ver con los objetivos de la sociedad. Un individuo puede querer ser un ingeniero, entonces leerá libros que le ayuden a conseguir ese objetivo. No leerá los libros porque los encuentre placenteros, quizá no los encuentre placenteros, quizá los encuentre buenos no porque sean placenteros, sino porque lo ayudan a pasar sus exámenes, porque lo ayudan a comprender el funcionamiento de una máquina. Esta es la explicación teleológica o funcionalista de por qué leemos un libro. Funcionalista o teleológica en el sentido que viene en este libro, por cierto. Este es un libro sobre la explicación teleológica. Nosotros explicamos teleológicamente algo cuando lo hacemos parte o función de un mecanismo que lo va a llevar a conseguir un objetivo. Si nosotros, como individuos, tenemos ciertos objetivos y leemos porque la lectura nos ayuda a conseguir esos objetivos, entonces estamos explicando funcionalmente o teleológicamente la lectura de ese individuo X. Hay muchos individuos que leen y escriben porque eso les da de comer. Entonces la explicación funcionalista, que puede parecer a muchos completamente simplista, es que lo hacen para poder reproducirse. Bien, eso logra explicar lo que llamamos que este libro es bueno. ¿Estaremos convencidos de recomendar un libro porque cumple o satisface nuestros fines? Seguramente cuando queremos compartir algo con alguien, buscamos cierta comunidad de intereses. Entonces, quizá, si esa persona con la que hablamos no le interesan los libros de ciencia, nuestra explicación funcionalista pues le resultará, de nuestra explicación funcionalista se seguirá que esa persona no va a leer el libro porque no le resulta útil y nuestra recomendación es completamente gratuita. Entonces, necesitamos algunos criterios adicionales. Necesitamos no solamente explicar los libros por los intereses individuales, sino por la comunidad de intereses de las personas, pero por algo más. Muchos libros se leen, por ejemplo, los libros de autoayuda, porque la gente quiere cambiar. Y los libros de autoayuda, creen esas personas, les ayudarán a ser otros. Están bien o estén mal, esos son sus intereses y la explicación sigue siendo funcionalista. Hay libros, sin embargo, que sí nos cambian la vida, que ya no los podemos explicar funcionalmente porque los escogimos quizá al azar, cayeron en nuestras manos y cuando los leímos se volvieron causa de un cambio en nuestra actitud. Se comenta en libros como este libro es sobre la biografía de Lakatos, es un biógrafo, Alex Bundy, nos va a platicar en este libro Chocolate y Ajedrez sobre la vida de Lakatos. Hay un pasaje donde nos dice que Lakatos leyó la lógica de la investigación científica, que por cierto estaba prohibido en los países comunistas leer la lógica de la investigación científica, que lo leyó y concluyó que Karl Marx estaba en el error. Está bien, es una anécdota, es una historia de él para embellecer su vida. Puede ser cierta o no, pero nos da
una idea de lo que quiere decir cuando hablamos de un libro como causa. Leemos también los libros porque a partir de la racionalidad que nos transmiten, de la racionalidad que viene codificada en ellos, nosotros podemos encontrar motivos para actuar de otra manera. Así, por ejemplo, que viene muy al caso porque es la teoría de la historia de Karl Marx de Gerald Cohen. Gerald Cohen trata de cambiar la perspectiva de los estudios marxistas. Nos dice, o los estudios marxistas aceptan que se basan en explicaciones funcionalistas, o lo mejor es olvidar esos estudios. Él trata de que su libro sea causa de un cambio, y quienes lo lean generalmente lo van a leer con ciertos fines, es decir, entran dentro de la explicación funcionalista, pero si el libro logra cambiarlos, entonces el libro ya tuvo algo más, ya es parte de una explicación causal. Hay dos tipos de explicaciones en la ciencia, la explicación causal y la explicación funcional. La explicación causal es aquella que, dadas ciertas causas, nos da ciertos efectos. Explicamos las mareas como resultado de la atracción gravitatoria de la Luna, pero no explicamos las mareas como resultado del deseo de la Luna. La Luna, hasta donde sabemos, carece de intenciones, de deseos y de sentimientos. Las explicaciones funcionales se avienen muy bien a las personas, a las conciencias, a los seres que tienen conciencia. Por eso, a veces funcionan en biología y a veces no. La biología es una suerte de punto en el que hay tanto explicaciones causales como funcionales, y hay que saberlas distinguir. Cuando estamos ya en asuntos sociales, casi todas las explicaciones pueden ser funcionales si tienen que ver con asuntos humanos, como con la desigualdad, la justicia, todas esas cosas tienen que ver con explicaciones funcionales, aunque a veces se les da el molde causal. Pero volvamos a nuestra discusión sobre libros. Algunos libros son causa de algo porque nos transmiten una cierta idea o racionalidad. Las novelas no están hechas para causarnos placer. Esa es la funcionalización que nosotros hacemos de ellas. Leer por placer es la forma en como nosotros funcionalizamos la literatura y nos privamos de comprenderla, porque la reducimos a nuestros fines, a un fin nuestro personal, cuando la literatura no tiene un fin, no puede reducirse a nuestros fines. Su explicación es más amplia, su explicación es que posee una racionalidad inherente que nos puede llevar a algo diferente, a cambiar nuestra actitud. Vamos a tomar el ejemplo de la obra de Philip K. Dick. La obra de Philip K. Dick ha sido muy estudiada por los teóricos marxistas. Para los marxistas, pensemos en Bakhtin, la literatura es una rama de las ideologías. La crítica literaria, la teoría literaria, es una rama del estudio de las ideologías. Entonces, pues la estudian desde el punto de vista marxista y por lo tanto funcionalista, cuando nos dicen cierta literatura contribuye a los fines de la liberación y cierta literatura no contribuye a los fines de la liberación. Y así le explican. Ellos creen que esa es la racionalidad que existe en una novela. O está a favor del partido y del movimiento de la revolución, o está en contra y es reaccionaria. Por lo tanto hay que quemarla. Ese es más o menos un molde marxista de explicación de la literatura. Pero podemos no fijarnos en ese molde. Podemos ser un poco más audaces y creer que podemos descubrir qué racionalidad puede haber en ella. Vamos a Philip K. Dick para dar un ejemplo de lo que quiero decir. En sus primeras novelas, Philip K. Dick nos plantea, como nos lo va a plantear a lo largo de toda su obra, el problema de la relación entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la mentira, entre la ideología y la ciencia. Y siempre en toda su obra hay un dispositivo que nos va a tratar de confundir, de generar ambigüedad con respecto a esta situación, a si podemos distinguir o no lo real de lo ficticio. En Los tres estigmas de Palmer Eldritch plantea que a través de las drogas podemos acceder a otras realidades y perdernos en ellas, y ya no distinguir lo real de lo irreal. En Ojo en el cielo plantea que ciertas radiaciones pueden afectarnos de modo tal que nos generan demasiadas fantasías en nuestra cabeza y ya no podemos distinguir lo real de lo irreal. En La penúltima verdad, que es la mejor de su primera época, nos plantea que las mentiras de los políticos pueden generarnos una total ficción, una nueva realidad alrededor de nosotros. Este es el dispositivo más sencillo.
En la penúltima verdad, una serie de políticos tienen apresada a la humanidad bajo tierra trabajando para ellos y les generan todo un universo de fantasía a través de la propaganda. Reescriben incluso la historia. Los libros de historia están reescritos de acuerdo a las versiones que quieren dar ellos de las cosas. Philip K. Dick cree que hay una salida de ello y que esa salida nos puede orientar en este mundo. En su última etapa y sobre todo en una novela fundamental que se llama Valis, Philip K. Dick ya reniega de todo esto. Durante su vida él tuvo un encuentro con lo desconocido, con lo ambiguo, el encuentro con una cosa que no sabía él qué era, si Dios o los extraterrestres o quién sabe qué, y escribió esta novela Valis tratando de explicársela. La novela entonces tiene una racionalidad, es una búsqueda de sentido a lo que se encontró él en algún momento. Y no lo logra encontrar el sentido, cae en la locura. Ya no hay forma de distinguir entre lo real y lo irreal. Esa es la racionalidad última de Philip K. Dick. Ya él no cree que haya una salida. Los políticos mentirosos pueden llevar a una sociedad a la psicosis. Por eso debemos tener cuidado. Por eso debemos leer libros. Por eso debemos tener una perspectiva muy amplia de la situación. Un libro es bueno cuando causa en nosotros un cambio de actitud, cuando abre en nosotros una nueva visión, cuando a partir de la racionalidad que nos propone, nosotros somos capaces de inteligir de otra manera las cosas. Esta es otra forma de decir cuándo un libro es bueno. Muchas gracias.